Dicen que tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. En lo corrido de la historia, el hombre ha buscado permanentemente un refugio, un espacio con el que contar, un lugar donde protegerse de las inclemencias del clima, un lugar para descansar, un lugar para vivir, una casa propia que genere cierta independencia, libertad e intimidad. En estos tiempos, adquirir una vivienda digna se ha convertido en un derecho imprescindible de la sociedad. Pero, ¿qué tan traumático resultaría habitar una casa que no esté respaldada por la legalidad, por unos documentos registrados y en regla, y que por el contrario sea vulnerable a cualquier riesgo o que algún aparecido resulte diciendo que esa casa es suya? Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Vengo a averiguar por las casitas de interés social que me parecen muy bonitas. Las vi en el periódico, para que me cuente. Hombre, muy bueno, llegó donde era. Mire, estas casas se están entregando en 2 meses. Nada más y nada menos que en 2 meses. No se preocupe por las escrituras, eso sí, que eso es lo último que hacemos. Este lote es completamente legal. Estas casas están construidas con los mejores materiales y ya casi todo está vendido. Mire, solo queda por vender la casa suya y la mía. Y ahí está. No, y los servicios públicos ni hablar. Mire, acompáñeme por aquí, que aquí justo tengo esta red de gas que estamos estrenando. Mire. ¡Ah! ¡La maravilla! Mire, lo único que tenía que hacer usted es que me consigne hoy la mitad. Consígnela a nombre mío. Pero ahí hay que firmar algo. ¿Qué papeles tengo que traer? Ay, amigo, no se preocupe ni por firmar papeles ni por nada de eso. Hombre, gente como usted es lo que necesitamos. Vaya y consigne. Venga, acompáñeme por aquí nada más. Venga, venga por acá. Venga, hombre. Mire, es que mire esta maravilla. Venga por acá, amigo. Eso. ¡Ay! Ay. Tumbó la red de gas. No importa, venga por acá. Él es Luis Aníbal Serna Alzate. Se ha dedicado a la instalación y reparación de cañerías y grifos durante 32 años, oficio que le da el título de fontanero de su comunidad en el municipio de La Pintada. Luis Aníbal se crió en el campo. Su convicción por tener su propia casa lo llevó a adquirir un terreno en el suroeste antioqueño hace 24 años. Ya en el año 1990 se apareció la oportunidad de adquirir un lotecito que es donde tengo mi casa ahora. Se la compré a un muchacho porque yo siempre dije, yo voy a tener que tener donde tener mi casa aparte. Uno tiene que mirar siempre de que uno no debe vivir diario con el papá y la mamá. Yo le compré a ese muchacho ese lotecito, me valió 250.000 pesos. Se hizo un documento de compraventa como se hacía o se ha hecho siempre ahí en la calle. En la inspección le pagué al muchacho y dije, yo voy a construir mi propia casa. Ella es Aida Luz Gómez Campo, propietaria de uno de los apartamentos de la urbanización Los Pioneros. Aida es oriunda del Valle del Cauca y desde hace 20 años decidió instalarse junto a su familia en el municipio de Envigado. Por el hecho de no tener vivienda, entonces ¿eso qué implicaciones tiene? Que uno tiene que estar pagando arriendo. Para nosotros era costoso, era un valor de 550.000 pesos. Normalmente éramos muy estables como en las casas donde vivíamos. Aventurarse a conseguir vivienda no es una tarea simple. Y aunque algunas leyes que regulan los posibles lugares para instalarse desde el punto de vista ambiental son relativamente nuevas, dichas leyes son fundamentales y marcan la ruta a seguir en las secretarías de planeación de los municipios, aplicándose según los esquemas de ordenamiento territorial. En otras palabras, ya hay reglas para saber dónde y cómo es que se debe construir. Jafet Naranjo es ingeniero geólogo del Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia, DAPAR. Su experiencia le ha mostrado la transformación que ha tenido la construcción de vivienda alrededor del tema ambiental. Nosotros, como Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, realizamos toda la labor de gestión de riesgo en el departamento y asesoramos a los municipios para que hagan cumplir la normatividad que existe en la actualidad
en todo lo que tiene que ver con la ubicación de viviendas. A partir del año 1989, donde se obliga a los municipios a plantear planes de desarrollo en sus cabeceras municipales y a reubicar todas las viviendas que estén identificadas como zona de riesgo, ahí se establecen las primeras normas. Entonces ahí es donde empieza como a organizarse todo lo que es el crecimiento urbano en nuestro país, igual en nuestro departamento y en los municipios que hacen parte del departamento. La Gobernación de Antioquia, a través de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, tiene un papel que va más allá de construir viviendas. La tarea de la Gobernación apunta a disminuir el déficit de vivienda del departamento, es decir, mejorar aquellos espacios que no cumplen con las condiciones de una vivienda digna y legalizar, mediante cesión a título gratuito, la ocupación ilegal de un terreno con vivienda de interés social. Promovemos la articulación de todos los actores que tienen que ver con la vivienda en Antioquia, para que se sumen recursos, esfuerzos y la vivienda en Antioquia efectivamente ocurra, es decir, que se disminuya el déficit cuantitativo, que es la gente que no tiene vivienda, y cualitativo, que es la gente que tiene vivienda pero que no cumple las condiciones de habitabilidad. Entonces, ese es el papel de la empresa, coordinar la política de vivienda en el departamento. El panorama de ilegalidad de la tenencia de las viviendas en el departamento de Antioquia es enorme. Nosotros tenemos una cuenta estimada de 70.000 inmuebles que no están legalmente registrados, y a ellos es a los que nosotros les estamos apuntando con titularlos, pues para que sean legales. En el 2013, la Gobernación de Antioquia entregó más de 8.000 títulos de propiedad a familias antioqueñas. Aumentar la cifra de 8.000 familias tituladas a más de 15.000 en el departamento es una de las metas de Antioquia la más educada. Si me ofrecieran un lote para construir una vivienda, lo primero que averiguaría es que es cierto de que me van a dar el lote y que esté en un buen punto, que no sea en una zona de alto riesgo, de inundación o deslizamiento. Lo primero que averiguaría era la estabilidad del terreno. Si yo tuviera la oportunidad de tener un lote, lo primero que haría sería averiguar de dónde proviene, si es legal, si no es legal, porque ahora está para todo el mundo con cualquier cosa. Si me ofrecen un lote, pues iría directamente a planeación a mirar si es apto para la construcción del mismo, porque pueden contar con algunas fallas o el terreno puede estar invadido por alguna empresa o algún coso que esté autorizado para adquirir el terreno. La derecha mía sería averiguar de qué procedencia viene, porque después de que yo ya haga mi rancho en ese lote, pueden resultar otros propietarios. Si a mí me regalaron un lote, lo primero que haría era averiguar si estaba sano, porque es como a meter yo a un lote sin saber de quién es o qué problemas tiene. No, hay que averiguar primero cómo está el lote. Pasaron 2 décadas para que Luis Aníbal tuviera certeza, seguridad y tranquilidad con el terreno que había adquirido años atrás y el que se había convertido en el lugar de él y de su familia. Construí mi casa siempre con la inquietud. Yo pensaba, pero ¿por qué nosotros no tenemos escritura pública? Entonces nos decían, es que esos terrenos son de la nación, y mientras la nación no le autoriza al municipio o no le da una escritura sobre eso, el municipio usted no pueden tener escritura pública. Mi persona y otros muchachos inquietos por esa vaina, fuimos a Támesis, preguntábamos y nos decían, no, eso es de la nación. Nos llegó la primera resolución, a los que teníamos la inquietud sobre la titulación de las viviendas, nos llegó una resolución, pero no se dio luz verde y espere y espere. Para Aida, quien había estado pagando arriendo durante muchos años, la posibilidad que prometía un espacio propio se abría mediante la estructuración de proyectos comunales. A través de una amiga nos dimos cuenta que el Estado nos daba unos recursos que podíamos lograr siempre y cuando estuviéramos organizados. Éramos 80 familias que no teníamos nada, solamente las ganas de que este proyecto lo pudiéramos llevar a cabo. Un proyecto de vivienda de interés social donde las familias íbamos a trabajar por autoconstrucción. Ayudábamos como en labores, digamos, fáciles de cierta manera, donde la comunidad podía trabajar. Esas 80 familias decidimos
iniciar una cuenta de ahorro programado por valor de 30.000 pesos mensuales. Cuando ya tuvimos 1.500.000, alrededor de los 3 años que llevábamos ahí ahorrando, se decidió empezar a buscar los terrenos para poder llevar a cabo la construcción. ¿De qué se trataba el proyecto? De lograr el sueño de tener una vivienda propia y digna para un grupo de familias envigadeñas. Sin embargo, las opciones desde la ilegalidad pueden confundir a muchos. La ingenuidad y el desconocimiento son determinantes para que se realicen este tipo de negocios. Para quien esté buscando un lote, es muy importante que la gente tenga información para que no se aprovechen de la necesidad de las personas. Un lote tiene que tener seguridad jurídica, tienen que tener el título, que no esté en propiedad de un particular. Hay gente que vende las propiedades de otras personas, entonces tienen que tener claridad de que el título pues no sea de un particular, que no esté en zona de alto riesgo, es decir, que no esté en zona donde haya derrumbes, que no esté sobre el lecho de una quebrada, donde ellos puedan ver que hay riesgo, y que tampoco estén en zonas de protección ambiental. Y los que se quieren pasar de vivos no se hacen esperar. Casos de soborno sí se dan y son constantes. A veces hay soborno y a veces también hay presiones. Y muchas veces un jefe de planeación se había abocado a entregar autorizaciones sin su voluntad, o porque es ordenada por su jefe, que es el alcalde, o porque es presionado por el consejo. A veces pasa eso. Y otras veces se dan los sobornos de tipo económico, que llega un señor, dueño de un predio, y le dice al secretario de planeación: no, vea, páseme esto, yo le entrego a usted algo, un soborno económico. Y a veces pasa que caen los jefes de planeación, pero también conozco muchos jefes de planeación de que guardan su autoridad y le han dicho: no se puede porque no se puede. Entonces hay que cumplir con todo. Como él mismo lo dice, el municipio de La Pintada, para Luis Aníbal, es la sucursal del cielo, y su barrio Calle Vieja es el espacio del que más habla con propiedad. Por eso sus deseos son por el progreso de sus vecinos. La Pintada es la sucursal del cielo, hombre, se olvídese. ¿Por qué? Por el clima, por todo, las mujeres, todo. La Pintada es una belleza. En el barrio donde uno vive, yo quisiera que fuera el mejor de todos. Que haya no solo progreso para mí, sino para mis coterráneos que tengo alrededor. Pero es que eso a todos nos da progreso, nos da la facilidad de acceder a créditos. Entonces, por eso es importante uno tener el título de su vivienda o de su terreno. Vivir sin las escrituras que demostraran que habitaba un espacio propio fue motivo de zozobra para él. Muchas oportunidades podían pasar de largo sin ese documento. No estar legalizado limitaba los sueños de Luis Aníbal. Yo sí tenía mi inquietud, porque es que yo decía, si yo voy a adquirir un crédito para mejorar mi casa o algo por el estilo, a mí en ningún banco me van a prestar. Porque eso es lógico, que si yo no tengo una escritura de lo que tengo, nadie me va a prestar plata. Entonces yo decía, si yo voy a mejorar mi casa, ¿cómo? Y es que en realidad, si uno no tiene un título y una vivienda, no tiene nada, porque si vos llegan y vamos a desalojar toda esta gente y no tenés un título, te van desalojando, ¿cierto que sí? Porque yo en la televisión he visto muchos casos de esos. Aída y los hoy habitantes de la urbanización Pioneros de Zúñiga recorrieron terrenos en los que la paciencia y una información clara fueron la clave para obtener paso a paso las licencias que requiere un proyecto de vivienda de tal envergadura. Si nosotros no hubiéramos hecho todo por las vías legales, aquí en Envigado no nos hubieran dejado construir. A las comunidades organizadas es a las que el gobierno o las entidades estatales les prestan la atención suficiente. Obviamente eso no quiere decir que nosotros a lo largo de todo el proceso tuvimos demasiados inconvenientes por estar solos, pero que al final hemos demostrado que con haber hecho paso a paso todo, se pueden lograr las cosas. ¿Por qué no tirarnos pues como a la deriva? Porque de todas maneras en Pioneros hay gente, aunque somos de extracto bajo, digamos, de todas maneras aquí hay profesionales, entonces todas esos tipos de personas son las que nos ayudaron y obviamente nosotros no queríamos como en una invasión, no, nosotros queríamos tener unas viviendas dignas
y que efectivamente se logran cuando uno decide hacer las cosas bien. Con la entrega de títulos de propiedad y el certificado que acredita a las familias como propietarias legales, el panorama general en Antioquia frente al tema de titulación de vivienda ha cambiado positivamente. El programa de titulación de predios fiscales recibe aportes del Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y el municipio, y busca legalizar mediante cesión a título gratuito la ocupación ilegal de un terreno con vivienda de interés social. Si a mí me ofrecen un lote al lado del río, no lo aceptaría porque corro muchos peligros. No puedo hacer nada en él. Si hago una casa, se me la puede llevar el río. Si me llegan a regalar un lote para hacer una vivienda, lo primero que preguntaría es si el terreno es legal o ilegal, si el terreno pertenece al municipio o al departamento o a la nación. Si no, no lo recibo, porque sería ilegal recibirlo. Tanto venderlo como comprar es ilegal. Si a mí me ofrecieran un lote en la orilla del río, yo no lo aceptaría. ¿Por qué? Por el alto riesgo a que estoy atenida, que me pueda una creciente llevar el ranchito. No lo recibiría, por el riesgo del cual tomaría. Si a mí me ofrecieran un lote, primero estudiaría si el terreno está fácil para hacer mi rancho o llamaría a personas que estuvieran capacitadas o que me guiaran o llamaría a un asesor. Contar con el título de una propiedad trae beneficios y garantías a través del Estado, es decir, ser legal paga. Sin embargo, la cultura de la ilegalidad en este sector mantiene a muchas familias en viviendas expuestas a todo tipo de riesgos. También nos hemos encontrado con gente que adrede, pues no quiere tener el título legal de su vivienda porque cree que así puede tener más beneficios, lo cual no es cierto. Corre muchísimos riesgos cuando no tienen el título de propiedad de su vivienda, porque así también hay gente que puede abusar de las condiciones en las que esas personas se encuentran, como nos hemos encontrado pues muchísimos casos, y pueden perder la única posesión que tienen. Nosotros creemos que es mejor ser legal para todos. Los beneficios siempre redundan en los propietarios legales, entonces le apostamos a la legalidad, a la convivencia, a la dignidad en la vivienda. Por eso este es uno de los programas fundamentales de la empresa de vivienda y al que le apostamos en la política de vivienda. Y como en todos los casos, ponerle un poquito de malicia a esos precios tan inverosímiles que parecen la superoferta no está de más. Resulta que si tú necesitas una vivienda, necesitas un terreno para construir una vivienda, tú buscas el sitio más barato donde te lo vendan. Generalmente los sitios más baratos son esos que son de alto riesgo, zonas de laderas muy empinadas o áreas muy cerquitas a fuentes de ríos y quebradas. Entonces lo que tratamos es de concientizar a todos los ciudadanos de que ya existen esas normas, de que no vayan a comprar en algo que sea ilegal primero, si no tiene títulos, y segundo, si es legal, que no van a comprar que no esté calificado como una zona apta para construir. Aida y Luis Aníbal coinciden en esa pasión y esa tranquilidad que les genera tener casa propia. Una legal, el espacio que les garantiza un techo para ellos y sus familias. No, es que tener casa legal es bueno, ¿sabe por qué? Porque yo no voy a tener el miedo de que me van a desalojar hoy o mañana, como ha pasado en tantas partes. Por eso es bueno y yo le digo a todos los habitantes del barrio Calle Vieja, nosotros en este momento somos afortunados que ya nos van a titular a todos. Yo ya estoy titulado, pero también siento tranquilidad por todos los que viven en mi barrio, porque hay muchos que todavía no lo tienen, pero lo van a tener. La escritura para mí es lo que me da credibilidad, me da la certeza de que no voy a ser ni ilegal y que estoy construyendo en un sitio donde la administración municipal me está autorizando que yo pueda construir. Que ese es el primer paso que uno debe hacer en este momento. ¿Cuáles son las ventajas de vivir legalmente en un proyecto de vivienda de interés social construida por nosotros? Es la tranquilidad que le da a uno de haber hecho las cosas bien, de saber usted que todas las familias que conformamos hoy el proyecto, que somos 194 familias, todas viven tranquilas. Todas, usted habla con cualquiera de las familias de acá y todos viven felices, sus apartamentos son cómodos, entonces usted tiene tranquilidad. Mi casa significa paz, significa un regalo de Dios
que gracias a él y a la persistencia que tuvimos a lo largo de todo este tiempo lo logramos. Uno llega a su casa y esos apartamentos le dan a uno una paz que no la encuentra uno en ningún otro lugar. Si tiene alguna duda sobre la legalidad de predios, acérquese a la Secretaría de Planeación de su municipio o comuníquese a las líneas 018 041 9000 o al 409-9000. Antioquia la más educada.